Bueno, buenos días a todos. En primer lugar, quiero dar las gracias a José María Luzón y a Inmaculada Socias por su amable invitación a este congreso y de una forma muy rápida los detalles los dejo para el coloquio o para la posterior publicación. Voy a hacerles un breve recorrido por las marcas, los documentos y las noticias que nos permiten conocer cómo era la composición de la colección de obras de arte que decoraba el Palacio del Buen Retiro. Saben ustedes que el Palacio del Buen Retiro fue construido por el conde duque de Olivares para Felipe IV. Su decoración fue una de las grandes empresas en el mundo del coleccionismo del siglo XVII. Se consiguieron por métodos, a veces, como dice la propia documentación, un tanto ilegales, las mejores obras de arte disponibles en el mercado y además para este lugar de placer. Aquí les muestro algunas imágenes de la familia real, Felipe IV con Isabel de Borbón, el príncipe Baltasar Carlos, donde la familia real, como les digo, podía disfrutar de los jardines, de la naturaleza, pero también de la riqueza de las colecciones que, como les digo, se compraron bien en la corte, bien fuera de la corte o bien en encargos expresos. Antes les mostraba dos cuadros de Velázquez, les muestro el Salón de Reinos. Les muestro los cuadros de bufones que decoraban la escalera que recibía este nombre precisamente por su decoración, por donde los reyes tomaban los coches. Les pido disculpas por algunas de las fotografías, de las imágenes, son un tanto regular, pero bueno, a veces hay que hacer verdaderas proezas para conseguirlas. Como les decía, algunos de los cuadros no solo se compran en Madrid, se compra lo mejor que había disponible por métodos a veces un tanto expeditivos. El conde duque de Olivares no dudó en encarcelar a veces a personas para conseguir tapices, muebles, pinturas. Otros, como el marqués de Leganés, intentaron darle copias. Olivares se dio cuenta, le riñó muchísimo. Bueno, verdaderamente, de unas maneras u otras, en el Retiro casi se reunieron 1000 pinturas, cosas verdaderamente espléndidas. Como les digo, les muestro algunas de las pinturas de la historia de la antigua Roma encargadas en Roma y Nápoles, de la serie de eremitas, con paisajes que dentro de poco podremos disfrutar en el Museo del Prado. Las pinturas que se encargaron para el oratorio, que no la ermita, del Buen Retiro sobre la serie de San Juan Bautista. También desde Flandes, el infante cardenal mandó obras encargadas a Rubens de su colección particular. Como les digo, las maneras de conseguirlas fueron muy variadas, las obras que se atesoraron fueron muy numerosas, pero no conocemos exactamente cuáles eran. Por eso la presencia de marcas en los cuadros va a resultar fundamental. Por desgracia, las marcas no van a aparecer hasta el siglo XVIII. Y otro problema que tenemos es el de los inventarios. Inventarios del Retiro quedan pocos, a veces son fragmentarios y de hecho el primero que se conserva es de 1661. Hasta ahora se conocía un fragmento que se conserva en el archivo de Palacio, ha aparecido otro. Simplemente ahí tenemos recogidas unas 145 pinturas. Se nos indican dónde estaban situadas, si habían sido dañadas por el incendio de 1653. A veces levemente se habla del autor, se describe muy someramente, pero como les digo son datos muy parciales. Durante el reinado de Carlos II se incorporan al Palacio del Buen Retiro numerosas obras de Luca Giordano, tanto el maravilloso fresco que todavía se conserva en el Casón del Buen Retiro, actual biblioteca del Museo del Prado, o obras sobre lienzo. Y no va a ser hasta 1701, con motivo de la muerte de Carlos II, cuando se redacte el primer gran inventario que nos ha llegado completo. Es un inventario sin numeración. De hecho, la publicación que hizo Gloria Fernández Baiton, espléndida, es una numeración facticia. Simplemente se describen los cuadros, se tasan, se dan las medidas, en algunos casos se indica su ubicación, pero, como les digo, no tenemos marcas hasta el inventario de 1716. En realidad este es un inventario muy simple, repite en la mayor parte de los asientos las descripciones del inventario de Carlos II, de hecho se tomaría como modelo para redactarlo. Hay algunos cambios de algunas obras que se llevaron al Alcázar,
No están recogidas todavía las obras que entraron al retiro procedentes de la incautación de bienes de las familias austracistas después de la Guerra de Sucesión, pero, como les digo, el gran interés de este inventario son las cifras blancas que por primera vez van a identificar los cuadros. Estas cifras son de enorme importancia porque nos permite ratificar que esos cuadros pertenecían al retiro y a veces saber dónde estaban ubicados. Evidentemente, aquí les muestro dos pinturas del Salón de Reinos, archiconocidas, pero que su proximidad numérica nos está indicando que están en una misma sala. En el caso de estas obras no hay problema porque son muy conocidas, pero piensen ustedes estos cuadros que son un bodegón, pues a buscar al bodegón, como no tenga un número, desde luego es imposible encontrarlo. Sabemos que en 1729 se hizo otro inventario. Los inventarios siempre se hacían bien porque fallecía el rey, bien porque la persona que custodiaba las obras del real sitio, véase el alcaide, como pasó en el caso de 1661, el marqués de Liche deja de ser alcaide. Parece ser que Felipe IV se enfadó con él porque no le dio un cuadro que su padre le había reservado en la testamentaría, con lo cual decide darle la alcaidía del retiro al duque de Medina de las Torres y por esa razón se procede a hacer un inventario en el real sitio. Como les he dicho, en otras ocasiones es el conserje el que fallece y su nuevo sucesor exige que se redacte un inventario para tener constancia, y este era el objetivo de los inventarios, saber qué piezas había, si estaban o no en buen estado de conservación, para tenerlas disponibles en todo momento, porque tenemos que pensar que los cuadros de la colección real cambian de sitio, no les digo que constantemente, pero sí que si hay una reordenación de las colecciones o se quiere crear una nueva sala, lo primero que se hace es mirar en la colección real. Por eso muchos cuadros del retiro van al Alcázar. Verdaderamente los trasiegos son constantes, no todos los tenemos documentados, pero desde luego el movimiento era importante. Como les digo, este inventario de 1729 sabemos que se hizo, de momento no lo hemos encontrado, pero aquí debían de estar, como les decía, esas obras como las hilanderas que ingresaron en la colección real, no sabemos exactamente cuándo, procedente de los bienes incautados a las familias austracistas. Después del incendio del Alcázar, en 1634, el Palacio del Retiro se convierte en la residencia oficial del monarca. Aquí les muestro una vista inédita del interior del Palacio del Buen Retiro en 1741. Estamos presenciando el bautizo de la primera nieta de Felipe V, Isabel de Farnesio, la hija del infante don Felipe, que será el futuro duque de Parma. Esta imagen, que plantea muchos problemas, aunque también es la única vista que tenemos del interior del palacio en el siglo XVIII, nos muestra muy bien la problemática de las obras del Retiro. Hay un inventario realizado en 1744 donde se describen con todo lujo de detalles las alfombras, los tapices, los muebles. Y cuando llega a las pinturas, simplemente, me van a permitir que lea dos líneas, simplemente dice, son ricas y abundantes, pero siendo dignas de todo aprecio, las que hay en esta real casa se hallan sumamente deterioradas y rotas, que si no se van reparando, se acabarán de perder. Esta pintura, tenemos 4 imágenes, 4 cuadros, que yo creo que no se conserva, que no podemos rastrear con seguridad en los inventarios, fruto de ese trajín, como les decía, de cuadros entre colecciones, esas decoraciones veloces, esos programas. Desde luego, este era el salón de corte, era el salón de Castrillo, lo sabemos por este cancel de vidrios con madera dorada que se ponía o se quitaba según las ceremonias de corte, porque en este momento el salón de reinos había quedado obsoleto. Entonces, Bonavía, Rusca, a toda velocidad tienen que, al mismo tiempo que se hacen obras que se ajusten a las nuevas necesidades de la familia real, tienen también que crear unas nuevas salas de representación. Y de hecho, aquí será donde se exponga el cadáver de Felipe V. Pero como les digo, este cuadro nos da muy bien la muestra de esa dificultad que implica la colección del Retiro. Como les decía, en esta época, desde 1734 hasta que muere el rey en 1746, al Retiro se están llevando obras que se salvaron del incendio del Alcázar, obras de otros reales sitios,
algunas se colocan, otras, por ejemplo, estas que les muestro que se seleccionaron para el cuarto del infante don Felipe, se les quitaron las marcas. No sabemos si porque ya se iban a quedar allí fijas. Como les digo, todavía son muchos los interrogantes que tenemos. Cuando muere Felipe V se hace otro inventario de pinturas. No se conserva, no sabemos dónde está, pero es muy posible que siguiera el modelo de los que se han conservado de muebles, tapices, etcétera, etcétera. Primero se enumeran los que pertenecían, los que estaban en el Real Sitio con Carlos II, y después se enumeran las, digamos, nuevas incorporaciones. Otro ejemplo de este movimiento es que cuando muere Fernando VI, Carlos III viene a España a tomar la corona. Isabel de Farnesio inmediatamente da orden de que pinturas que había en el Palacio Real nuevo, que se estaba empezando a decorar, en concreto las pinturas que había en el cuarto de Fernando VI, inmediatamente se lleven al retiro para la decoración de su apartamento y el del infante cardenal. Aquí les muestro algunas de ellas, como les digo, no me voy a entretener. El siguiente inventario data de 1762. Es curioso porque en la redacción del inventario dice que debido a que no se hacía ninguno desde 1747 y a ser tan amplio el volumen de la colección, en este momento se describen 1010 pinturas. A los numerosos cambios que se han ido produciendo a causa de la decoración de los nuevos cuartos y del traslado de algunas obras al Palacio Real, no se hizo una revisión en profundidad y tan solo se contabilizaron las obras y se verificó que no faltaba ninguna. Tenemos recomendaciones de 1744 de que los inventarios de los palacios reales había que hacerlos todos los años para tener bien controladas las piezas, pero dense cuenta que a veces los saltos son de 15, 20 años, verdaderamente tremendo. El siguiente testimonio de la colección data de 1768. Mengs va por orden del Real Palacio, reconoce las pinturas, separa las buenas de las malas y estamos ya en una época en que el retiro ha perdido su función de residencia del rey. Allí se van a empezar a instalar las reales fábricas, el rey va a destinar allí estancias a todo aquel que se lo pida. Pero como les digo, Mengs revisa las colecciones y dice que después de haber separado de nuevo las pinturas útiles de las inútiles, asegura que ha hallado infinitas de las últimas, es decir, de las inútiles, y muy pocas útiles, y que será conveniente conservar las pocas que hay y guardarlas en algún cuarto donde estén secas, a fin de que no se pudran, como ha sucedido con una pintura del señor Amiconi, que representaba al señor rey don Fernando VI y a Bárbara de Braganza, el mismo que grabó en lámina Monsieur Flipart, la cual pintura yo vi en estado muy sensible y ahora está despedazada por estar podrida. De nuevo vemos, aquí les muestro esta estampa del cuadro despedazado y podrido, cuál fue el signo de las pinturas que decoraron el retiro. El siguiente inventario data de 1771 y es muy interesante porque nos enumera las distintas marcas que mostraban los cuadros de la colección. Tenemos los números blancos de 1716, tenemos números rojos que son pinturas procedentes del Alcázar y tenemos pinturas con números blancos, pero con una P en rojo, que son pinturas que del retiro fueron al Palacio Real, pero volvieron recientemente. En 1772 se hizo un nuevo inventario, en este caso más amplio, y que completa el anterior, y es en 1787 cuando tenemos otro documento de enorme interés, muy conocido, publicado, porque en este momento se vuelven a enumerar las pinturas. El motivo de la realización del inventario es que se están llevando a cabo unas obras importantes en el palacio, hay que desmontar el palacio, hay que almacenar las pinturas y se aprovecha para revisar el contenido de la colección, restaurar y colocar marcos nuevos. Son muy numerosos los documentos que tenemos relativos a los marcos. Hay listados sobre qué marcos había que cambiar, cómo había que colocarlos, con el objetivo de tener en el retiro un gran almacén de pintura en perfecto estado para, si era necesario, llevar esos cuadros al Palacio Real y que se pudieran crear conjuntos decorativos con cierta inmediatez. Otro aspecto interesante de esta obra, y al que ya ha hecho alusión el profesor Ruzón, es la numeración de los cuadros que estaban deteriorados, que a priori no tienen importancia, pero son datos preciosos para rastrear la vida de los cuadros. Como les digo, en este año se vuelven a numerar las pinturas. Les muestro dos ejemplos que conservan la numeración
de 1716 y la que se reciben entre 1787 y 89 se tardan 2 años en hacer el inventario. Y les muestro otro cuadro, en este caso se conserva en la Fundación Lázaro Galdiano, que gracias a este número sabemos que es un cuadro perteneciente al Retiro, porque si bien la mayoría de los cuadros de esta colección están entre el Museo del Prado y Patrimonio Nacional, son muchos los que andan desperdigados por museos muy variados. Como testimonio del buen trabajo que hicieron los responsables del Retiro, les muestro un listado que se elaboró más adelante en la Guerra de Independencia, siempre con el fin de tener controladas esas obras, en el que se da la tabla de equivalencias entre la numeración de 1716 y 1787, tanto en un listado rápido y donde nos van indicando las numeraciones en blanco o en encarnado, por ahí hay alguna E, y luego la descripción más detallada para resolver todo este tipo de asuntos. De nuevo, aquí encontramos cuadros salvados del Alcázar, nuevos cuadros adquiridos por Carlos IV. Siempre la colección del Retiro crece en mayor o menor intensidad o con mayor o menor calidad. Después de este inventario de 1789 tenemos nuevas dispersiones de obras de arte. En este caso tenemos una serie de cuadros con numeración blanco y un punto rojo que probablemente se refieren a que estos cuadros pasaron por el Palacio Real. Como les decía, todavía son muchos los enigmas que también tenemos. Entonces, bueno, yo planteo en este seminario preguntas abiertas que espero que luego podamos discutir. También del Retiro se sacaron cuadros de desnudos que se instalaron en una sala reservada para preservarlos del fuego y que sabemos cuáles son gracias a la numeración que se les dio en la Academia en el inventario de 1805. También tenemos marcas que muestran sobre el número un signo de omega azul que todavía yo no he sido capaz de saber lo que significan. El momento en el cual el Retiro va a desaparecer tal como fue concebido va a ser la Guerra de Independencia. En el levantamiento del 2 de mayo, esta es una imagen, una estampa del Paseo del Prado, en las inmediaciones del Retiro se produjeron fusilamientos, piensen ustedes que en el monasterio de los Jerónimos se expusieron la ropa y los objetos personales de los cadáveres que allí había para que las familias pudieran organizarlos, y sabemos que en los primeros momentos el Retiro apenas sufrió. De hecho, hay un informe que dice que tan solamente se echaron de menos 8 pinturas y cuando se revisaron había algunos problemas con los números, pero verdaderamente dicen por el modo y poca comodidad con que se ha hecho la reseña, ni ser fácil deshacer las equivocaciones por estar la mayor parte de los cuadros almacenados en el Salón de los Reinos y en el que sigue, y los restantes colgados en las mismas salas y en las habitaciones habitadas por los soldados franceses. Tenemos que pensar que el Retiro es donde se acuartelaron las tropas francesas. Entonces, verdaderamente, las personas ocupadas del cuidado del palacio, españolas, enseguida comenzaron a protestar diciendo que allí había obras de enorme valor, que había que tener cuidado con ellas, cuidado de ellas, y que ellos no se hacían responsables de lo que les pudiera suceder. De ahí la elaboración de esos listados que le mostraba antes con la doble numeración, para tener en todo momento controlado la colección. Después, en 1809, tras la derrota de Bailén, los franceses regresan, se instalan en Madrid y empiezan a fortificar el Buen Retiro. De hecho, Napoleón, en su correspondencia constantemente, insiste a su hermano en la importancia de fortificar el Retiro, porque solamente así se podría conseguir mantener el control de Madrid. Aquí les muestro una imagen de estas fortificaciones para que se hagan una idea. Este es el Museo del Prado, el antiguo Real Sitio y todas las fortificaciones por los jardines. Y con motivo de estas fortificaciones es cuando se comienza a realizar el traslado de las obras de arte al Palacio de Buenavista, que eso ya el profesor Ruzón nos lo ha presentado con detalle y yo tampoco voy a entrar. Si sabemos que se extrajeron, cito literalmente, de este Palacio del Retiro todas las pinturas, algunas estatuas de mármol, los vidrios de cristales, puertas y mamparas, llevándolo todo al Palacio de Buenavista, desde donde José Bonaparte dispuso de ello, según noticias, para Palacio Nuevo y Casa de Campo, dando permiso a varios generales franceses para que tomasen las pinturas que quisieran. Por lo tanto, tenemos un inventario de 1810, en donde del inventario de Buenavista
realizado por estancias, en donde aparecen unas 1.400 pinturas. Yo hasta el momento he podido identificar unas 400 pertenecientes al Retiro, pero tenemos que tener en cuenta que hay asientos del tipo y otros 200 retratos deteriorados, y no sabemos nada más. Las pinturas descritas, en ellas se menciona su número de inventario, del color que fuera, un autor generalmente que no corresponde con el original, porque los pintores españoles, sabiendo que lo que había en el Palacio de Buenavista o iba a decorar el Palacio Real o iba a ser utilizado para el regalo a Napoleón o para regalos a generales, intentaron que las obras de mayor prestigio pasaran desapercibidas para, bajo otras atribuciones. Esto lo vamos a ver muy bien en la exposición de Van Dyck, que aparece atribuido a Mateo Cerezo. Como les digo, estas 1.400 pinturas debían de tener en el reverso esta etiqueta que el profesor Luzón nos ha mostrado. Y, como les digo, de las obras almacenadas en Buenavista se eligieron las pinturas que compusieron el regalo de 50 obras a Napoleón. Aquí les muestro algunas de forma muy rápida. Las que se llevó José I, que luego acabaron en la colección de Wellington. Esta fue un regalo al general Sebastián, y algunas de las que fueron regaladas a los generales franceses. También, volviendo al tema que hablábamos antes, Quillet y otros, Manuel Napoli y otros restauradores se dedicaron sistemáticamente a borrar los signos de la colección real para sacar de manera dolosa de España cuadros del Retiro, y aquí les muestro algunos que están en Sao Paulo, en Cleveland. Y por último, después de la guerra de la independencia, las pinturas del Retiro no recibieron una nueva marca hasta su ingreso en el Museo del Prado. En este caso les muestro una pieza que lleva las 3 numeraciones, estos pequeños números en naranja que pueden ver ustedes en el Museo del Prado y que ponen fin al recorrido de estas obras a lo largo del tiempo. Muchas gracias. Si has encontrado obras en colecciones particulares procedentes del museo. Vamos a ver, el tema de las colecciones particulares es muy complicado. Por una cuestión de acceso, por una cuestión... Bueno, ¿qué les voy a contar a ustedes? Sí. Alguna hay. Lo que pasa es que yo estoy haciendo la tesis sobre el Palacio del Buen Retiro. Mi plan era hacerlo del reinado de Felipe V, pero al final la cosa se ha desbordado, y además la única manera de entender el reinado de Felipe V es entender qué pasa antes y entender qué pasa después. Estas marcas, esto es como las cerezas, uno coge una y van saliendo encadenadas. En colecciones particulares hay algunas piezas. Yo ahora mismo no podría, luego podemos hablar con calma. Sí, me gustaría para sí, un par pero de ellas que podrían... Claro, pero el problema, y bueno, si aquí hay coleccionistas particulares, yo les animo a que, por favor, ayúdennos, porque sin la colaboración de los coleccionistas es imposible trabajar. Vamos a ver, lo que no se conoce no existe. Es decir, esta vista del interior del Retiro me encontró ella a mí, no la encontré yo a ella. O sea, fue completamente accidental. Pues después hablamos. Después hablamos. ¿Sabes si se trajeron aquí a la Academia algunas de las obras del Buen Retiro? Pues ese es un tema muy interesante en el que yo tampoco he querido entrar, porque bueno, el proyecto que tiene el profesor Luzón yo creo que dará mucha luz en ese sentido. A ver, en la Academia hay algunas obras que proceden del Retiro, por ejemplo el retrato de Mariana de Neburgo, una última cena de Tintoretto. Ahí hay cosas complejas, porque, por ejemplo, se sabe que Carlos IV regaló a Godoy algunos cuadros. Se dicen que son del Retiro. Yo no lo tengo tan claro, pero es verdad que nos faltan muchos datos. O sea, aquí podemos hacer sugerencias, afirmaciones taxativas con mucho cuidado. Cuando este proyecto de reconstruir los cuadros que había en Buenavista, o sea, tenemos que ir en este caso de atrás, de adelante a atrás. Podemos empezar a cruzar etiquetas, números de inventario, pero yo creo que en la Academia ahora mismo habrá unos del Retiro, puede que unos 5 cuadros aproximadamente, puede que haya más. En la Academia hay algunos números blancos que pueden ser de esa serie. De hecho, hay una vista, me parece que del Palacio del Pardo,
que se está ahora precisamente restaurando. Grande, un cuadro grande. Pero hay uno que tiene una trayectoria muy curiosa, el de Mariana de Austria, de Carreño, porque como teníamos dos, pues vamos a dejarle uno a la Escuela de Artes y Oficios de Bilbao, y eso fue en el siglo XIX. La Escuela de Artes y Oficios de Bilbao tiene un depósito de la academia que se ha dispersado por Bilbao, y ese, con el número de inventario probablemente de Buen Retiro, está ahora en un instituto de segunda enseñanza, donde estamos intentando recuperarlo, pero va a ser una larga historia. En este sentido, aunque la mayoría de ustedes ya lo sabrán, resulta fundamental, por ejemplo, perdón, esta página web maravillosa de El Museo Imaginado, perdón, el libro de la colección real que hizo Mercedes Orihuela, porque ahí podemos, o sea, uno para hacer estas cosas lo primero que necesita es una buena foto, donde salgan estos numeritos. Yo les aseguro que a veces con una lupa intento en los catálogos mirar, remirar, hay veces que están cortados, hay veces que no salen. Como les digo, es complejo y bueno, hace falta que pues, se revisen, como están haciendo en la academia, los fondos, se cataloguen, se pongan en web, porque si no verdaderamente es muy, muy complejo y es buscar una aguja en un pajar. Hay cosas que por intuición se pueden encontrar, pero hay otras que es verdaderamente complicado y bueno, ahí entra ya circunstancias como el azar o el buen hacer de algunas instituciones. Bueno, me interesa mucho. En este seminario hay un punto también de saber en fin, cosa legislativa, es decir, bueno, este señor estaba con la ley y estaba fuera. Entonces me ha sorprendido un poco que citaras a Manuel Napoli junto con Quillet, que como personas que hacían pequeñas trampas de borrar marcas y tal. Lo he entendido bien, ¿no? A ver, ese es un tema que han estudiado otras personas mejor sí, que yo. Lo digo porque, claro, Napoli tuvo a cargo del depósito del convento del Rosario, escribió mucho a favor de que se protegiera aquello, había los cuadros del Escorial, y luego yo he visto el expediente de depuración que sufrió de la llegada de Fernando VII y argumentaba su historial. Y yo creo que lo pasó, es decir, que fue finalmente purificado y pudo seguir. Entonces me sorprende un poco que Napoli esté en el mismo lote que Frédéric Guillet, que claramente... No, a lo mejor en el mismo lote. Igual es mi ingenuidad, y realmente... o a lo mejor es la mía, pero yo creo que también Napoli, hay verdaderamente... a río revuelto ganancia de pescadores, es decir, ahí debe de haber unos líos horrorosos. Hay muchos memoriales, yo he visto alguno de Napoli que se defiende y además hace un alarde de su carrera y presenta un proyecto y habla de un montón de cosas. Verdaderamente es complejo, pero desde luego algo raro tuvo que pasar ahí y bueno, tampoco el objetivo era entrar ahí con detalles, sino poner de manifiesto estas exactamente. La figura de Napoli no ha estado muy estudiada, pero hay un artículo algo extenso de Jorge García Sánchez. Y me parece recordar que la visión que él da de Napoli es que es un restaurador colaborador de Quillet, que precisamente cuando Palomino hace la denuncia de que Quillet está quitándole números de inventario a los cuadros para venderlos por ahí, el que estaba trabajando con él era Napoli. Que luego se escapase, no lo sé, pero desde luego debió participar, creo yo. Me da la impresión por lo que he visto que ha estudiado sacó Jorge algunos sobre documentos. Yo también me remito a su trabajo y sacó algunos documentos. Son cosas pequeñas, habría que profundizar, pero parece ser que estaba también, no sé a qué nivel, pero formaba parte de estos asuntos. De la misma manera que con rayos ultravioleta se puede leer a veces cosas en manuscritos que han desaparecido las tintas, no hay ningún sistema para poder detectar si hay números borrados en un cuadro. La respuesta quizá la pueda tener una de las restauradoras que veo que está ahí al fondo. Yo creo que es distinto quitar un número pintando encima el mismo color, si es negro se pinta en negro y queda algo debajo, que borrándolo totalmente, extrayendo y volviendo a pintar. Es que no sé cómo lo hacían. Si queda algún resto. Se elimina y no. Si se pintase encima sí, pero si no, porque ese blanco suele ser blanco de plomo y entonces se ve muy bien en cualquier radiografía.
Lo malo es que lo hayan quitado. En el catálogo que han publicado recientemente de pintura holandesa en el Prado, de hecho en los estudios radiográficos han salido algunos números. También hay veces, por ejemplo, en cuadros que están en la Casita del Príncipe, en el Escorial, son cuadros que han mermado para ajustarse a las decoraciones. Entonces, cuando los han restaurado, han visto que el cuadro estaba doblado y hayan aparecido los números. O sea que por eso les decía que seguir las pistas de estos cuadros es complejo por esto, porque o hay alguien que te ayuda y te dice, mira, el cuadro lo hemos restaurado y por detrás tiene un tal, ojalá nos dejaran ir por los museos dándoles la vuelta, pero complicado. Pero pues si no hay ninguna otra palabra, pues vamos a pasar a tomar el café, ¿no?